Queridas hermanas y hermanos, estoy seguro que muchos habrán visto la película de La Pasión, realizada por Mel Gibson, tanto en el cine como en su casa, y quienes la vieron en el cine habrán sentido demasiado fuerte esta película, a tal grado que muchos me preguntaban si había sido realmente la pasión de Cristo. Y la respuesta es: ante aquella crueldad, aquellos azotes, aquel cuerpo que fue traspasado totalmente por los garfios de los látigos, desgarrándose la piel, desgarrándose el rostro, etc. Sí, así fue la realidad. Porque Mel Gibson, para hacer esta película, se basó en los estudios sobre la tortura durante el Imperio Romano y además tomó en cuenta la profecía de Isaías, que de hecho es con la que inicia la película. La lectura del profeta Isaías le anticipa al espectador que va a ver la película lo que va a ver en esta película: al siervo de Dios sufriendo por la humanidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hemos escuchado parte de esta lectura el día de hoy. La primera lectura de hoy es muy fuerte porque nos presenta la figura del siervo doliente. Y es que no es fácil ver sufrir a quien amamos y a quien más nos ha amado, y no obstante su sufrimiento, comprobar que nos sigue amando, perdonando y orando por nosotros. Sin embargo, si nos dejamos llevar por la sabiduría, entenderemos que el texto de la primera lectura nos recuerda que amar, perdonar y orar por nosotros es un servicio. Por eso se habla del siervo doliente, el que sirve. Ciertamente, el texto es una profecía sobre el sufrimiento que tendría que aceptar Cristo por nuestra salvación, pero también se puede adaptar a nuestra vida concreta. ¿Por qué? En los hospitales, por ejemplo, no faltan alguno de su papá, de su mamá, de su esposo, de su esposa, gente maravillosa que tienen una actitud de servicio, pero que están sufriendo por alguna enfermedad como el cáncer. O padres o esposos que siempre han tenido una actitud de servicio, pero ahora sufren a causa de la ancianidad. Qué difícil es ver sufrir a un ser querido como padres, hermanos, pareja, hijos, amigos y más si han sido serviciales con nosotros, si nos han servido en tantas cosas. Quienes aún no tienen la experiencia de ver sufrir a un ser querido no saben lo que eso significa. Pero quienes hemos tenido esa experiencia sentimos dos cosas a la vez cuando los vemos sufrir: una negativa y otra positiva. Por una parte, sentimos que el corazón se nos parte, pero por otra parte, si ese ser es un creyente en Dios, podemos ver en él o en ella un gran testimonio de fortaleza y de fe. Quizás por eso Dios permite que estas personas sufran, porque son capaces de, con la fe, ir más allá del sufrimiento y convertirlo en testimonio, en demostrar que, como decía San Pablo, no hay nada que pueda separarlos del amor de Cristo. La primera lectura de hoy me hace recordar a mi mamá en sus últimos días, porque no obstante los grandes dolores que le ocasionaba el cáncer, se mantenía fuerte y se ponía en las manos de Dios. Todo un ejemplo de fe. Muchos años, meses con un catéter, con cáncer, pero siempre dando testimonio de fe. Seguramente eso lo aprendió al ver tantas veces el crucifijo, o al escuchar cada Semana Santa la lectura de la Pasión, o al escuchar la lectura de hoy, el siervo más amado por Dios, padeciendo en la cruz para dar testimonio de amor hasta el final. Y gracias a su seguimiento de Cristo, mi mamá, a su servicio, a su testimonio, yo puedo decir que mi mamá fue y es muy grande, inmensamente grande, como lo dice el Evangelio.
Qué distinto este pensamiento de querer llegar a ser grande mediante el testimonio y el servicio al pensamiento de los dos apóstoles que nos menciona hoy el Evangelio. Este pensamiento de Santiago y de Juan de querer grandes se basaba en ocupar los primeros lugares, como si fuera más importante ocupar una silla o estar cerca de alguien que compartir la vida, pensamientos y proyectos de ese alguien. Se me ocurre que sería algo así como un esposo que está sentado junto a la esposa, pero que él no comparte con ella la vida ni los proyectos. ¿De qué sirve tener sentados junto a nosotros a personas así? ¿O de qué sirve estar sentados junto a una persona si no tenemos interés, afinidad en lo que hace? Por eso, Cristo les dijo a sus apóstoles que más que estar cerca físicamente de Él, hay que estar cerca en sus valores y convicciones que se encaminan al servicio, que es mejor ocuparse en buscar ser el mayor en el servicio, incluso hasta el extremo de dar la vida. Afortunadamente, los apóstoles Santiago y Juan entenderían más tarde esto, porque como Cristo se los profetizó, después de su resurrección, los apóstoles sí pasaron por la prueba que Cristo les mencionó, porque ambos fueron martirizados y supieron permanecer firmes en la fe, aún en medio del sufrimiento, y fueron bautizados en la sangre como Cristo lo fue al ser crucificado. También ellos se convirtieron en siervos sufrientes. Cambiaron su pensamiento de ser grandes por ocupar una silla a ser grandes por ocupar en el corazón de Cristo un lugar importante. Hoy el Evangelio nos invita a preguntarnos si buscamos ser grandes por ocupar lugares, cargos o más bien por servir. No conozco yo el caso de cada uno de ustedes, pero me imagino que en muchas de sus familias se ha vivido el valor que Cristo nos invita a vivir hoy, el valor del servicio. En mi caso, en una familia de 8 hermanos, el servicio, los hijos lo aprendimos desde la más tierna infancia por el trabajo amoroso, constante y muchas veces difícil de nuestros padres. Simplemente imagínense el alimentar, vestir y enviar a los hijos, a tantos hijos, a 8, a la escuela, ya implicaba un servicio acompañado, por supuesto, de mucho sacrificio y cansancio. Para ello, mis papás tenían que organizarse arreglando lo necesario en casa para también salir a trabajar. Mi mamá un turno y mi papá turno matutino y vespertino. Mientras estaban fuera, mis hermanas mayores se encargaban de los que éramos más pequeños, cuidándonos, sirviendo algún alimento y checando que hiciéramos las tareas. Imagínense, cuando alguno de los hermanos se enfermaba y contagiaba a todos los demás, por ejemplo, de sarampión, o cuando por estar jugando necesitábamos la curación de un raspón. Ahí entraba el papá, la mamá, la hermana mayor, el cuidado de los menores, etc. Quizás de niños, tenemos que reconocerlo, somos muy buenos solo para pedir y agradecer poco. E incluso de pequeños hasta hacemos gestos por la comida que no nos gusta y no valoramos tanto todo lo que nuestros papás hacían por nosotros. Pero afortunadamente, conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta de su enorme espíritu de servicio y de sacrificio. Vamos valorando su esfuerzo y su cansancio acumulado conforme van envejeciendo. Para los papás, salvo raras excepciones, los hijos somos lo más importante. Ellos son capaces de decir que no tienen hambre para que ese hijo que quería un poco más de comida la tenga. Mamá, ¿tienes hambre? ¿Te vas a comer eso? No, hijo, cómetelo tú. Bueno, son capaces de tener un agujero en las suelas de sus zapatos para que el hijo estrene los zapatos que necesita para ir a la escuela. Y se esfuerzan sobre todo para darnos la mejor herencia, una buena educación. Si ellos llegaron solo a la primaria, se esmeran que en los hijos no solo terminemos la secundaria, sino que podamos terminar una carrera y muchas cosas más. Para ellos, ser grandes padres de familia
no consiste en tener más dinero, ser más famosos o más ricos. En todo caso, si buscan tener más recursos materiales, es para poder dar algo más a sus hijos. Por eso, cuando termina su vida terrena, la mayor satisfacción que se llevan es haber dado lo mejor, haber criado a sus hijos en el bien, haberlos acercado a Dios sin importar todos los sacrificios que hicieron muchas veces como Cristo en silencio. Estoy seguro que ustedes, padres de familia, muchas veces se sienten débiles, impotentes ante su enorme responsabilidad y que también hacen enormes sacrificios como verdaderos siervos de Dios. Y en mi caso, no solo mis padres fueron así, también recibí un gran ejemplo de mis 3 hermanas que por ser las 3 mayores decidieron estudiar una carrera corta para comenzar pronto a trabajar y ayudar a mis padres y a los otros 5 hermanos a salir adelante y que así pudiéramos terminar una carrera más larga. ¿Cómo no va a estar uno agradecido con los hermanos mayores cuando le abren también el camino? También estas hermanas entendieron el valor del servicio a la familia y a la comunidad en su trabajo. Y finalmente, mi hermana menor, que murió muy joven de cáncer, que también en medio de sus fuertes dolores trataba de animar a mi mamá a no dejarse caer por la tristeza ante su cercana muerte. O mi único hermano varón, que ya también murió, pero que por una operación se vio reducido a quedar en una silla de ruedas, pero nunca dejó de trabajar y de preocuparse por su esposa y sus hijos. E incluso estar siempre contando chistes, teniendo una alegría. Ese testimonio de mis hermanos como siervos dolientes también refleja a Cristo, como el de tantos enfermos que en su sufrimiento tratan de levantar a los familiares que se sienten abatidos. Agradezcamos especialmente hoy a quienes en medio del sufrimiento se convierten en testimonios de fe y pidamos para que nuestra vida ordinaria, nuestro trabajo ordinario y en la profesión u oficio que hagamos, realicemos nuestro trabajo como un verdadero servicio, aceptando también los momentos de sacrificio que esto requiere. Gracias, digamos, cada quien a su papá, a su mamá. Gracias, papá, gracias, mamá, por tu sacrificio. Gracias, hermano, hermana, tío, abuelita. Gracias, persona que me prestó cuando tenía necesidad, aunque le costó trabajo hacerme este préstamo. Gracias, ese maestro que nos aguantó cuando éramos muy latosos, latosas, etcétera, etcétera. Y para concluir, por supuesto, no podemos dejar de imaginar a un hombre, a una mujer, jovencitos quizás, que se despiden de su mamá o de su papá para siempre, que dejan su tierra, su casa para siempre, pero no porque se casan y se van a vivir a un lugar mejor, no. Muchos de ellos se van a lugares totalmente difíciles, donde no hay ni siquiera un alimento disponible, donde no entienden su idioma, donde tienen que llegar a dar clases de cómo leer, cómo escribir, donde tienen que llegar y hacerle de médicos para llevar el Evangelio. Zonas de África, zonas difíciles, zonas donde quizás existen otras religiones y donde incluso pueden tener el riesgo de ser martirizados. ¿Pero por qué van? Porque saben que llevan en sus manos, en su boca, en su corazón, un gran tesoro, la fe en el único Dios y verdadero, la fe que transforma los corazones, esa fe que a veces nosotros no valoramos y por la cual ellos están dispuestos a morir. Por eso en este Día Mundial de las Misiones se pide que incluso, además de la oración, la colecta íntegra en cada parroquia se entregue a la obra de las misiones para que ellos puedan realizar su trabajo de la mejor manera.